El 1 de septiembre de 1939, Alemania comienza la invasión a Polonia con la ayuda eslovaca, consiguiendo, en poco más de un mes, ocupar la parte occidental del país. 16 días más tarde, la Unión Soviética hace lo mismo desde el este y ocupa la otra mitad del debilitado Estado polaco. Este episodio representa el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la que puedes ver más a detalle en este video. Acto seguido, los aliados, Francia y Reino Unido, le declaran la guerra a la Alemania nazi, cumpliendo las respectivas alianzas de mutua defensa con el país agredido. Sin embargo, no hicieron lo mismo con la Unión Soviética. ¿Por qué? Pues a decir verdad, esto se presta a diversas interpretaciones luego de analizar algunos antecedentes de la guerra. ¿Te interesa? Entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, analicemos el mapa de 1939, año en que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones en el viejo continente ya habían escalado a niveles estratosféricos. La Alemania nazi, al mando del Führer, ya había anexado Austria mediante el Anschluss y los Sudetes de Checoslovaquia, aludiendo que eran territorios habitados por alemanes étnicos. Asimismo, había creado el protectorado de Bohemia y Moravia sobre el que tenían control, y la República Eslovaca como un estado títere. Los aliados, Francia y Reino Unido, no hicieron nada al respecto, debido a que en medio de la creciente amenaza alemana, habían optado por una política de apaciguamiento. Esto, a pesar de que Francia tenía un tratado poco conocido de asistencia mutua con Checoslovaquia, firmado en 1925. Hablando de alianzas, tanto Francia como la URSS tenían otro pacto de asistencia militar desde 1935, el cual se especificaba que la amenaza que tenían en común era la Alemania nazi, flanqueada por ambos territorios. Asimismo, se suma que la Entente Cordial firmada por el Reino Unido en 1904 seguía vigente. Ahora, enfocándonos en Polonia, había firmado a su vez una alianza con Francia en 1921. Por su parte, el Reino Unido procedió de la misma manera en abril de 1939. Dentro de la política de apaciguamiento, Polonia funcionaba como un estado colchón perfecto entre Alemania y la URSS, por lo que a Francia y al Reino Unido les convenía su integridad. Desde aquí, se denota el intento aliado por mantener el equilibrio de poder en el continente para evitar una nueva guerra. Asimismo, demuestran su pasividad al no hacer nada a pesar del expansionismo alemán, en un afán de mantener la política de apaciguamiento. El punto de quiebre de esta política se ve con el inesperado pacto Ribbentrop-Molotov entre Alemania y la Unión Soviética, supuesto aliado de Francia y el Reino Unido. Importante recalcar que este tratado, en el que se acordó la repartición de Polonia, Finlandia y los países bálticos, denota que a la larga ambas potencias tenían afanes en común: expansionismo y recuperación de territorios perdidos. Después de todo, el territorio occidental de Polonia había sido parte de la antigua Prusia, estado sobre el que se unificó Alemania, mientras que el oriente del país polaco ocupaba territorios habitados por bielorrusos y ucranianos, que los soviéticos consideraban como suyos. 8 días después de este fatídico acuerdo, se da la invasión a Polonia. A esta le sigue la ya mencionada declaración de guerra a Alemania por parte de los aliados, rompiendo así su política de apaciguamiento. Sin embargo, este acto aparenta ser más un compromiso político que una declaración formal, pues como sabrás, inicia aquí el periodo conocido como la Drôle de Guerre o Guerra de Broma. Esto significó que los aliados no lanzaron ninguna ofensiva a Alemania por 8 meses, teniendo solo una participación menor durante la invasión alemana a Dinamarca y Noruega. Esto representa que a pesar de encontrarse en guerra, los aliados seguían mostrando cierta política de apaciguamiento que acabó oficialmente con la invasión alemana a Francia y el Benelux en mayo de 1940, ya que esto implicaba una agresión directa contra la Entente Cordial. Ahora, la pregunta del video:
¿Por qué los aliados no le declararon la guerra a la URSS ni durante la invasión de su aliado Polonia ni durante la subsecuente guerra con Finlandia? A decir verdad, hay muchas interpretaciones y posibles causas que repasaremos a continuación. Primero, resaltar el tratado entre Francia y la Unión Soviética de mutua defensa. Esto demostraba que a pesar de todo, la URSS tenía un mayor acercamiento a los aliados que la Alemania nazi, pues Ribbentrop-Molotov era tan solo un pacto de no agresión, que a la larga pesaba menos que el tratado franco-soviético que implicaba una mutua asistencia militar. Asimismo, el tratado nazi-soviético fue una sorpresa inesperada solo 8 días antes del inicio de las agresiones. Y como sabrás, la geopolítica suele ser bastante impredecible. De haberles declarado la guerra a la URSS, una alianza entre soviéticos y alemanes no era descabellada. A pesar de tener ideologías opuestas, recordemos que el enemigo de tu enemigo es tu amigo, por lo que los aliados no querían dejar libre esa posibilidad. A lo anterior, se suma la política de apaciguamiento demostrada durante toda la década de 1930 y practicada indirectamente incluso luego de la declaración de guerra. Así Alemania y la URSS nunca hubieran firmado una alianza de defensa, a los aliados no les convenía ganarse un nuevo rival, ya que la principal amenaza siempre fue Alemania, quien venía con una política agresiva desde antes que los soviéticos. En conclusión, la decisión de los aliados no fue políticamente correcta, pues incumplieron los tratados con Polonia y Checoslovaquia e ignoraron las agresiones en Finlandia. Sin embargo, era la postura más sensata, que a la larga dio frutos positivos, ya que con la posterior invasión alemana a la URSS, los soviéticos terminaron en su bando, por un tema que el enemigo de mi enemigo es mi amigo más que por afinidad, pero que terminó inclinando la balanza a su favor. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otra causa crees que puede haber frenado a los aliados de declararle la guerra a la URSS? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima!